Y son al menos 300 los venezolanos que están varados en el aeropuerto de Barajas en Madrid por la cancelación de decenas de vuelos durante los últimos días hacia su país, esto en medio de las restricciones internacionales al espacio aéreo de Venezuela. Un numeroso grupo de estos viajeros que están afectados permanecen en la terminal aérea en precarias condiciones de salubridad, alimentación, comodidad. Llevan varias noches amaneciendo en el suelo de este aeropuerto, de esta terminal aérea. Entre los varados hay muchos niños que junto a sus familias padecen esta situación de incertidumbre. No saben si van a poder viajar en las próximas horas, pero todo indica que la situación para ellos se va a extender por algunos días. La administración de Barajas ha organizado brigadas de limpieza para ayudarlos un poco en medio de todo este drama. Nuestro equipo periodístico ha hablado con ellos hace pocos minutos. Los venezolanos nos dicen que han buscado ayuda de su consulado en Madrid, pero no han recibido respuesta. Imágenes y testimonios reveladores. Lo único malo es que, bueno, nos quedamos sin ningún tipo de respuesta acá y dado que yo venía de trabajar, no tenía los presupuestos, o sea, destinados para un viaje de paseo y, o sea, porque si no, no se organiza. Entonces nos quedamos aquí varados, no tenemos, hacemos vacas para comer, estamos durmiendo así en el piso, hay niños, personas de tercera edad y, bueno, nada, en la lucha. Bueno, quedarme aquí en el aeropuerto, dormir aquí en el aeropuerto con los hermanos venezolanos que también se encuentran aquí, niños, niñas y personas enfermas, que también está una niñita que está enferma, ¿me entiendes? Entonces necesitan, ¿qué le digo yo? Un médico aquí que nos den la colaboración de que venga un médico y chequee a la niña. No nos han dado respuestas, hemos mandado cartas a la Cancillería, a la Embajada, allá a las oficinas en Venezuela. Acá buscamos como respuestas de la aerolínea Estelar y están desaparecidos, no quieren darle ni respuestas al aeropuerto, no tenemos notificación de nada, no nos quieren desembolsar, no nos quieren ayudar con nada. Pero no solo es dramática la situación para estos centenares de venezolanos que acabamos de ver varados en el aeropuerto de Madrid. También encontramos a varios colombianos, bailarines y músicos de la Fundación Artística Pueblo Latino de Miranda, Cauca, que no han podido viajar hacia su país con escala en Caracas. El vuelo que tenían previsto fue cancelado el domingo y el lunes y desde entonces están pasando las noches en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas. Habían pasado varias semanas de gira en varios países de Asia y Europa y ahora están desesperados, ya con los ahorros muy escasos y sin familiares en España. Muchos de ellos piden al gobierno de Gustavo Petro que les envíe un vuelo humanitario para regresar a Colombia de inmediato. Hasta el momento, ni la embajada colombiana ni la aerolínea les han dado una solución. Nos tienen aquí a la deriva, o sea, no nos dan razón, porque la empresa Estelar pues no tiene una oficina física aquí, entonces pues realmente, o sea, nos tienen a la deriva. Hay un grupo de compañeros que llegaron desde el domingo y la aerolínea los ha dejado tirados. Nosotros llegamos desde hace 2 días también y estamos aquí pues en el aeropuerto gastando lo poquito y nada que tenemos en los bolsillos. Realmente la situación es inquietante, puesto que ya llevamos varias noches en el suelo, durmiendo, aguantando frío, esperando que nos dé respuesta sobre el vuelo, ya que la aerolínea, nuestro destino final era Venezuela y puesto por los problemas políticos que hay en Venezuela no hemos podido viajar. Ya nuestros ahorros se están agotando y todo lo que conlleva a desesperarnos, ¿no? El punto de la ansiedad, querer comer más. Cuando quisimos hablar con el personal de la aerolínea, todos se desaparecieron, no dieron cara, se fueron del aeropuerto. La aerolínea no tiene oficina directamente aquí, sino que trabajan directamente desde Venezuela y tienen las oficinas cerradas por el problema político que tienen allá. La compañía que nos compró los tiquetes, que es la compañía con la que trabajábamos en Turquía, también se lavó las manos. Dijeron que, bueno, ya nosotros les compramos los tiquetes, ya no podemos hacer más nada porque el problema político no tiene nada que ver con nosotros. Al mediodía vence el plazo del régimen de Maduro a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos desde y hacia Venezuela, que están suspendidos desde este fin de semana por las restricciones de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos. La agencia ha alertado sobre un posible peligro de operaciones militares en esta zona de influencia del aeropuerto de Maiquetía. Decenas de aerolíneas de Europa, de otros continentes, también han cesado temporalmente sus itinerarios. El espacio aéreo de Venezuela y de una parte del Caribe sigue prácticamente despejado. Miles de pasajeros permanecen, como hemos visto, varados
Y el régimen ha amenazado con revocar el permiso a las empresas que no reanuden antes de este plazo fijado. En Colombia tenemos contacto en directo con el coronel en uso de buen retiro Héctor Carrascal, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana. Coronel Carrascal, bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenos días. La primera pregunta que le tengo es, hemos visto en las últimas horas un vuelo muy cercano de los bombarderos B-52 cerquita de Venezuela, los F-18, los F-35 practicando permanentemente desde Puerto Rico. ¿Cuál es el alcance de estas maniobras? ¿Qué efecto, qué consecuencia pueden tener sobre el régimen y cuál es la capacidad de estos aviones, coronel? Bueno, Andrés, muchas gracias. Ruth, muchas gracias. Creo que lo más importante de analizar, además de los vuelos, es que cómo va avanzando la capacidad operativa de los Estados Unidos sobre el Mar Caribe. Entender la gran amenaza que representa el narcotráfico para el pueblo de los Estados Unidos, el daño importante que le ha hecho a Colombia durante más de 60 años, el suministro de narcotráfico y cómo ha alimentado el terrorismo, las guerrillas, y cómo esto ha ido incrementándose y transportándose hacia otros países como Venezuela. Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico, le abrió las puertas a las FARC cuando nosotros justamente los teníamos en su peor momento y han importado los insumos de la muerte que necesitan para sostener esta dictadura. Estos sobrevuelos significan algo más, un paso mucho más adelante de lo que desde tiempo atrás, alrededor del año 90, se denominaba el Bridge Denial, las operaciones de interrumpir ese puente aéreo para el narcotráfico entre Colombia y los Estados Unidos y otras regiones del planeta. En ese proceso, ese ejercicio se hizo con un intercambio tecnológico, con un intercambio permanente de información, lo cual permitía bloquear las diferentes rutas del narcotráfico que alimentaban este terrible negocio. Específicamente sobre este vuelo, lo que estamos haciendo y lo que estamos observando es cómo ya no solo los radares en tierra, denominados antiguamente los radares sobre el horizonte, los Rudder, que estaban ubicados en la Florida y Puerto Rico, que alcanzaban a cubrir casi la totalidad del Caribe y gran parte del norte de Sudamérica, empiezan a desplegarse con todo este tipo de armamento y el despliegue de los Estados Unidos. Hablar que en este momento, para el año pasado, nos acercamos cerca de los 8.238 millones que significó el ingreso del narcotráfico a Venezuela, casi el 8% del PIB de Venezuela, es un tema de la mayor relevancia y es ahí donde realmente deberíamos estar focalizados y lo que representa no solo para Venezuela, sino para Colombia esta apertura al narcotráfico. Y en realidad yo pensaría, desde mi punto de vista, que además de la amenaza inminente de estos progresos, de estos gobiernos progresistas o disfrazados de progresismo, ya hemos establecidos estas dictaduras, se establece una línea de tiempo muy importante en lo que fue el Bridge Denial y posteriormente todas las operaciones que permitieron interrumpir el tráfico aéreo. Recordar que en la parte del aéreo, porque es aéreo y es marítimo, solo el 20% por vía aérea y el 80% por vía fluvial. Pero para recordar y mantener ese dato en claro, hemos colocado que alrededor de $50 millones cuesta todo este dispositivo en el Caribe. Pero comparado con los 8.238 millones de dólares que le entran a la dictadura en Venezuela, creo que el esfuerzo es sumamente importante. La estrategia de la Lanza del Sur es sumamente relevante para bloquear los ingresos e insumos que pueda tener toda la dictadura de Venezuela y es la estrategia en sí misma de disminuir al máximo este proceso que alimenta el narcotráfico. Internamente, para nosotros en Colombia, es muy interesante reconocer algunas cifras de interés. La primera,
150 toneladas métricas exportaba Colombia, ponía a Colombia en el mercado antes de este gobierno. En este momento Colombia está poniendo cerca de 1.815 toneladas métricas puestas de cocaína en este mercado. Esto significa una serie muy grande, una afectación permanente y unos ingresos permanentes a estas dictaduras, a estos procesos que deterioran el proceso de libertad. Estos sobrevuelos significan la extensión de ese poderío norteamericano en la supervigilancia de todo el espacio aéreo, de los espacios marítimos y, por supuesto, hacer el test necesario para tener todas las herramientas suficientes para neutralizar las capacidades de sus misiles, las capacidades instaladas en tierra, mal recibidas de otros países que han querido interferir en nuestra región y que obstaculizan, por supuesto, la libertad de nuestros países. Correcto. Les comentaba entonces que reportes originales de este tipo de despliegues solamente los tuvimos del orden diplomático, del intercambio permanente de información, del ejercicio permanente y el intercambio de operaciones entre las diferentes fuerzas de los países. Estos ejercicios se practicaron durante muchos años y de manera diplomática se hizo un ejercicio práctico. Y creo yo que los números son sumamente importantes. Hablar que alrededor del año estos sistemas alcanzaban a detectar más de 150 aeronaves que cruzaban sobre el Mar Caribe, saliendo desde Colombia hacia el Caribe al norte, en el mexicano o hacia los Estados Unidos. Fue totalmente derrotado y se redujo casi en un 90%. Por esa razón, en algunos mapas que ustedes observan, que hoy en día son públicos, de los sistemas Rother, evita completamente el sobrevuelo de aeronaves en el espacio aéreo colombiano. Eso significó que todas estas rutas hacia el norte, por este lado del Caribe y el Atlántico, se corrieran hacia Venezuela. Este tipo de ejercicios se venían practicando y presentando de tal forma de que pudieran ir generando este bloqueo, pero esta lucha frontal del gobierno del presidente Trump contra los insumos que mantienen y sostienen las dictaduras al paso del tiempo y que han sostenido en el tiempo a Colombia sumida en esta lucha contra el narcotráfico y unas guerrillas trasnochadas absolutamente sostenidas por este negocio de la muerte, pues es un tema frontal que nos genera profundas esperanzas en lo que puede ser un futuro cercano, libre de guerrillas abocadas hacia el terrorismo y el tráfico de drogas. Gracias, coronel. Coronel en uso de buen retiro, Héctor Luis Carrascal, veterano de la Fuerza Aérea de Colombia, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Es una nueva oportunidad, coronel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.